vamos a dar, como dijimos anteriormente, la edad del mundo. Hay una charla que da el doctor Rad Betech, un rap de México, muy buena, que nos habla sobre este tema muy interesante. Vamos a ir haciendo la introducción, como dijimos. Si nosotros queremos decir la edad del mundo, podemos decir Rosh Hashanah fue en septiembre, octubre, 5773. Ya está, termina la charla, gracias por venir, tomen el té, coman unas masitas y se terminó. Ahora, si uno se pone a investigar la Biblia, hay que justificar lo que uno dice. Si uno se pone a investigar, ¿cómo dice la Biblia? Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. ¿Qué pasó? En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Si nosotros hacemos el cálculo, Dios creó a Adán. Adán tuvo sus hijos, digo, y así generación. Y si hacemos la cuenta, no hay ningún secreto. La Torah misma, si uno hace las cuentas, te da que te llega al cálculo finito. O sea, si nosotros estudiamos la Torah, nos damos cuenta que la realidad es que tenemos 5.773 años. Pero ¿qué pasa? La frase esta parece enigmática. Más aún, si nosotros hacemos un estudio estadístico, suena que es mentirosa. ¿Por qué es mentirosa? Más aún, un libro que traiga algo mentiroso no le... ¿Por qué? Porque si nosotros le preguntamos, haríamos supuestamente traer una encuesta a 200 personas, ¿cuántos años tiene el mundo? ¿Qué nos responderían? 2000. No, 5773. el 95% nos contestaría que el mundo tiene millones de años. Que fue hecho hace Que millones de años. Eso lo contestaría la mayoría de la gente. Entonces una persona que dice que el mundo tiene millones de años, más aún los científicos traen que la Tierra tiene 5.000 millones de años, el universo 15.000 millones de años y el ser humano 1.800 millones de años. Imagínense. Entonces alguien que lee la primera frase de la Torah que dice, esto es mentira. ¿Para qué voy a estudiar Torah? Si acá la Torah me dice que tenemos apenas 5.000 años, no me da la etapa. Entonces, ¿qué es cuál es el secreto? ¿A quién le creemos? Si a por un lado tenemos los científicos que afirman una cosa, y por otro lado tenemos la Torá que dice otra, y justifica cómo llega a la edad. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ahora, ¿qué pasa? Los científicos, que vamos a empezar con ellos por consecuente, hacen todo bajo la ciencia. O sea, ellos a través del método científico hacen. Pero ¿qué pasa? El método científico para poder ser, digamos, exitoso o elaborar una hipótesis, tiene que ser objetivo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. ¿Cómo podría ser? Vamos a ver otro. Si nosotros vamos a una exposición de arte y uno dice, a mí me gusta este cuadro que tiene esta forma, esta expresión, este color, ¿eso es objetivo o subjetivo? Y subjetivo, porque cada uno va a tener su visión y su cosa. Algo objetivo para entender es algo que alguien puede medir y todos podemos llegar, pues no sé si igual, pero algo parecido. Ejemplo, 2 más 2 es 4, todos estamos de acuerdo. Podemos sumarlo, podemos comprobarlo, y en otro lado que lo hagan, lo va a dar igual. Y no solo eso, cada vez que subimos 2 más 2 nos va a dar 4, entonces es algo que lo podemos repetir, eso es algo objetivo donde podemos llegar. Ahora, ¿qué pasa? Si uno hace un experimento en Buenos Aires, y ese mismo experimento, con las mismas condiciones, con todas las mismas condiciones, y todos los detalles, lo hacen acá en México, nosotros tendríamos que pensar y opinar que los resultados de ese experimento sean, aunque sea parecido, no iguales por ahí, por alguna, pero tiene que haber algo parecido. O sea, si no hay algo parecido, ¿qué vamos a decir? En Buenos Aires alguien se equivocó. O en México alguien se equivocó. Hay que revisar, comprobar, repetir, buscar para poder llegar a algo donde podemos observar y la importancia de poder repetir. Es simple. Entonces, ¿qué pasa? La edad del universo, del planeta Tierra, del mundo, no es científica. ¿Qué quiere decir que no es científica? No entra dentro del método científico.
de todas las condiciones científicas no entra. No es comprobable. No es comprobable, no pueden, y no pueden usar los métodos que utilizan. Si nosotros tenemos, como dijimos anteriormente, un vaso, podemos verlo, podemos ver las manifestaciones, si lo rompemos, los átomos, todas las condiciones, pero tenemos... Se puede comprobar. Exactamente, podemos... Pero ¿qué pasa? Esto no entra dentro de la acción de la ciencia. ¿Por qué? Porque no hay ningún científico que pudo observar cuando el mundo comenzó. No hay prueba. No hay prueba cuando el mundo creó. Entonces, ¿qué pasa? La ciencia hace, en este tema en especial, especulaciones sobre lo que ellos creen. Porque los estudios, desde que empezó... ¿Cómo? Son teorías. Son teorías y especulaciones, porque no, ¿cómo se llama? Más aún, el concepto actual que el universo tiene 15.000 millones de años, si no me siguen, vamos despacio, que sale del Big Bang. Hay otra teoría que también dice que es la teoría estable. ¿Qué significa la teoría estable? Más compleja. El mundo no tiene principio. El mundo no tiene principio, siempre existió. Conceptos que nosotros no podemos entrar, pero siempre existió. No hay un principio del mundo, es como una recta, no tiene ni principio ni final. Entonces, ¿qué pasa? El mundo, las galaxias, los universos, ellos dicen que todo... El universo, exactamente. Muy gracias. El universo en sí, esa es una teoría. Tenemos la teoría del Big Bang, que hay un principio donde hubo una explosión, esa explosión desarrollada, bueno, no vamos a entrar en detalles todavía. Pues tenemos otra teoría que también es científica. Estamos viendo lo que dice la ciencia. La del gusano también. Hay varias teorías, nosotros vamos a hacer las más reconocidas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos la comparación entre el Big Bang y la teoría estable, ¿qué pasa? No tenemos resultados parecidos. Tenemos resultados abismales. ¿Cuál es la distancia entre estas opiniones? Infinita. Ahora la pregunta es, entre la Torá y la ciencia, ¿hay infinita? No, es más cercana a la ciencia, que nosotros decimos que acá tenemos 5.700 años, y acá que tenemos Big Bang, tanta cantidad de años, entonces ya es más comparable. En cambio, la ciencia en sí misma tiene teorías que se contradicen. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ir llegando por qué. Algo que puede cambiar con tanta facilidad, o sea, van cambiando teorías y justificándola, es algo que nos deja mucho para pensar, mucho para dudar y poco para confiar. O cambiando también de criterios, puede ser. Exactamente, cuando cambia el criterio continuamente, No hay fijo. no hay fijo, y cuando hay cosas que ya se saben, porque uno puede decir, yo hice una hipótesis, después encontré nuevos resultados, pero hay resultados que todavía no has encontrado y ya lo has inventado, peor todavía, porque no es lo mismo. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo llega a la conclusión la ciencia? La ciencia, el primer método para saber la edad del mundo es la extrapolación. ¿Qué significa? Ahí vamos. ¿Qué significa? Una persona reúne información y hace una curva. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, acá lo voy a escribir para que se vea mejor cómo es. Acá tenemos, ahora les muestro, acá en el papel tenemos un niño. Y acá tenemos kilos. Acá tenemos niños y acá tenemos kilos. ¿Estamos de acuerdo? Acá el niño cuando tiene, vamos a poner 0,1, un mes, pesa, vamos a ponerle 3 kilos. El niño cuando tiene 2 meses, pesa 3 kilos y medio. Vamos a ver, ya comía bien ese nene. 3 kilos y medio. Cuando tenía 3 meses, que pesa 4 kilos. Cuando tenía 4 meses, pesa 4 kilos y medio. Entonces podemos decir que cada mes va subiendo medio kilo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que se llama la curva. Esto es la curva, es cómo va
bueno, yo tendría que hacer la curva, uniría los puntos, imaginemos. Sí. Pero va haciendo la curva como va uniendo, acá tendría que ser como va uniendo, esta es la curva. Eso es lo que utiliza, pero ¿qué pasa? Así mide la evolución. Pero nosotros podemos decir que el niño, cuando tenga 20 años, ¿va a poder aumentar esa cantidad? No. Entonces, ¿qué decimos? Se estabiliza. ¿Sí? Que después las condiciones que se utilizan no siempre son constantes, son variables. Entonces el niño de 20 años no va a aumentar medio kilo por año, porque si no serían 6 kilos por año, en 20 años sería medio kilo por mes. Después se estabiliza. Exactamente. Digamos, en una persona a nivel de salud. No se explota para cualquier otro lado. Ahora, si nosotros queremos, entendemos esta tabla y sabemos que cuando tenía 4 meses, vamos a hacerlo al revés, cuando tenía 4 meses pesaba 4 kilos y medio, porque empezó con 3 kilos, y baja medio kilo por mes, la curva la podemos lograr inversa, que vamos a decir que cuando tenía un mes pesaba 3 kilos. Entonces, ¿qué vemos? Que mientras que mientras que haya una constante, este método de medición es bueno. De la curva. El de la curva, exactamente, la extrapolarización. Pero ¿qué pasa? A simple vista, esto es algo erróneo y peligroso, porque al no ver una constante, no es algo que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque esto sirve para campos pequeños, donde sabemos que la constante va a continuar, no donde podemos encontrar una variable. Entonces los conceptos científicos pueden llegar a ser confusos. Porque imaginemos, si hablamos sobre el pronóstico del tiempo, nosotros mañana queremos ir al parque. Entonces miramos el pronóstico y ¿qué nos dice? Que va a salir el sol. Probabilidad. Probabilidad, que va a salir el sol. ¿Por qué? Porque hicieron todo un estudio sobre las condiciones. ¿Pero qué pasa? ¿Es 100% seguro? No. ¿Por qué? Porque podemos ir al parque y llueve. ¿Pero qué pasa si llueve? No, se dio un golpe con el pie. Hizo así para sacarse la media y se dio un golpe. ¿Qué pasa si llueve? Nada. Nos mojamos y volvemos. Ahora, si nosotros nos dicen qué tiempo va a ser en 2 semanas, ¿ya confiamos? Y si nos van a decir qué tiempo hace en un mes, si van a decir hoy estamos 17 de abril. Si nos dicen, Nadie lo puede decir, nadie puede decir. No, menos en esta época. En esta época no le pegan, pero ni... exactamente, ¿y uno qué va a decir? Hay probabilidades Probabilidad. ¿Y qué va a decir también? por cosas que se estudian, pero... Una persona, esta persona que estudia el tiempo, no sabe nada. Y no es que no sabe nada, sino que el método que utiliza es como para ayudar, pero no es un método donde nosotros podemos organizar nuestra vida Por eso. por eso. Es como cuando yo era chica que teníamos determinada cantidad de planetas y ahora se ve que hay unos cuantos más. Claro. O sea, Pero esa en era, esa época se conocía hasta ahí y ahora se conoce un poco más. exactamente, a través de la observación, pero ese era un método que tenían algo para, no era que habían inventado, sino que veían hasta ahí. Ahora, ¿qué le dice la maestra? Vamos a ver otro caso para ir entendiendo la idea, que se entiende bien. Un chico que es muy inteligente, la maestra dice, mira, te voy a dar un estudio. En ese estudio vos vas a tener, acá tenés un cabrito recién nacido. Ese cabrito, digamos, pesa medio kilo por mes. Medio kilo por mes. No, sí, medio kilo por mes pesa. Crece. O sea, creció con medio kilo. Y cada mes vos vas a ir pesando y vas a ver cuánto aumenta. Entonces, ¿qué hizo el nene? Primer mes, medio kilo. Segundo mes, 1 kilo. Tercer mes, kilo y medio. Y el cabrito ya está, es un animal que según cuenta Rap, crece muy, muy rápido. Ya llegó 8 meses y pesaba 4 kilos. Ya le era pesado al nene pesarlo cada mes. Entonces, ¿qué dijo? La maestra dijo que lo pese hasta que llegue al año.
yo ya sé cuántos son. Entonces yo ya sé cuántos son. Voy a hacerlo y voy a ir a la maestra. Entonces va el nene a la maestra y dice, maestra, no voy a pesarlo todo el año. Yo ya encontré cuál es la solución. ¿Cuál es la solución, maestra? Y le dice, y a fin de año va a pesar, si crece medio kilo, a fin de año va a pesar. A ver qué hacemos el cálculo. 6 kilos más, porque 12 meses. 6 kilos más. Exactamente, va a pesar 6 kilos más. Entonces, ¿qué le dice la maestra? No puede ser. Sería un Fíjate, supercabrito. exactamente, que fíjate que no hay una constante. Y esto es lo mismo que hace la extrapolación, nos lleva a que no podamos guiarnos por ella. Porque a mayor resultado, este método es incorrecto. Ahora, ¿qué hicieron los científicos? Para traer el ejemplo, en 100 años de ciencia, extrapolaron 15.000 millones. ¿Se puede? Pero no solo eso. El caso del el cabrito o liebre, pero que se entiende la idea, ¿qué pasa? De última, pasa el año y el niño puede decir, me equivoqué, y anota lo correcto. Pero cuando nosotros estamos hablando viceversa, es más complejo. Bueno, pues sabemos que los científicos son medios. Que son medios. Los científicos son. Vamos a ver por qué. Pero entonces cuando va para adelante uno puede comprobar, pero yo no puedo comprobar 15.000 años para atrás. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que el método no solo es erróneo, sino el peso de la cabra, el peso del cabrito a nosotros nos afecta. Pero ¿cuántos años tiene la vida? El mundo sí nos afecta. Entonces no es algo que se puede llevar a la larga y especular para responder. La ciencia sin espiritualidad no sirve para nada. La espiritualidad sin ciencia no puede ser comprobable. Que tienen que ser ambas juntas. Como este es el común, entonces seguimos, como este es el común denominador científico, ¿qué pasa? Ya está, se terminó la charla. No hay más que hablar, o sea, fuimos. Está muy cortito, ya no hay más que hablar. Ya llegamos a la conclusión que si usan este método y este método para medir y no tenemos constante, no tenemos la máquina del tiempo para volver para atrás, no hay nada más que decir. Pero ¿qué pasa? También nos pueden decir que hay más métodos de medición. ¿Cuáles? El carbono 14. Carbono 14 es un método muy conocido. Ah, de todo eso hablan mis hijos Ya. todo el día. Bueno, las capas Mis geológicas hijos hablan de esas del cosas. carbono 14. Ahora vamos a hablar del carbono. Ahora vamos a hablar que va a ser que es el carbono 14. Yo la escuché, Tienen que pero estar en mi casa cuando hablan de todo eso. Después vienen las capas geológicas. Las capas geológicas significa que hay una, que yo vamos a poner por ejemplo, nacieron las primeras plantas, se murieron, se cubrieron con tierra, una capa, nacieron los dinosaurios, se murieron, cubrieron con otra capa, o sea, Cada capa tiene cada una- capa tiene más antigüedad. Eso es. Entonces, a medida que yo voy enterrando, Cuanto más se endurece, por ejemplo, la piedra. Exactamente, hay va a piedras tener- que tienen distintos, por ejemplo, las piedras que uso, piedras semipreciosas, las más blandas, las más duras, las más puras, y esas tienen distintas cantidades. y después lo que queda son los fósiles. Los fósiles son los restos orgánicos que una vez fueron hueso. eso nos da fortaleza a la tierra, a las capas. Los fósiles sí, todo lo que se sabe le da para el crecimiento. Fósiles que quedó como piedra. Pero otra cosa, son dos cosas Te diferentes. da dentro de la... Claro, esos son los que le da fortaleza a la tierra es cuando Toda la materia orgánica que se... la materia orgánica se hace. El fósil es vamos a decir, un ejemplo de eso para entender son los huesos. Cuando un fósil puede ser un esqueleto de dinosaurio o un hombre entre comillas Por ejemplo, prehistórico. hay piedras semipreciosas que son algas fosilizadas. Así. Algas que Claro. son... Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? La carbonización necesita miles de años también para para pasar. Ahora vamos a abrir un poco. También, ¿cuál hay otra? Hay otra que es la distancia de la estrella hacia la Tierra.
¿qué pasa? ¿Cómo se mide la Tierra a una estrella? Es tanta la distancia que se usa la medida de la luz. La medida de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense la velocidad que hay. Entonces, ¿qué pasa? Las estrellas están a miles digamos, miles de años luz. O sea, montón. Entonces, a través de eso que están a miles de años luz, Creo que no se puede determinar tampoco cuál es la realidad. ellos determinan a través de unos aparatos cuánta distancia tienen. Después vamos a ver qué quiere decir. Entonces, ¿cómo es? Si yo tengo esta, ¿cómo se llama? Esta estrella que está a 1000 años luz, entonces yo hago 1000 por 300.000 y me da que tengo tanta cantidad de millones. ¿Cómo se entiende? Se entiende así. Si yo, Juanito, vive en Córdoba y tarda 2 días en llegar, yo sé que 2 días, digamos, hay de distancia. Existen esos 2 días que hay de distancia. ¿Se entiende por ahí cómo, o vamos a ver por ahí? O sea, la distancia que tendría que llegar, o sea, que se puede ver, es lo que común. O sea, si hay un bebé acá que recién nació y yo lo traslado a otro lado, esa cantidad de tiempo me va a decir la distancia que hubo. O sea, si yo tardé 2 días, ese bebé tiene 2 días de vida, porque recién nació y estamos. No sé si me expliqué bien, por ahí Si no me expliqué bien, buscamos otro ejemplo. Si no se entiende, no podemos continuar. No es fácil de entender eso. Vamos a decir, mira. Si no importa, mejor dar un poco y que uno pueda afirmar que terminar. O sea, la idea no es terminar, la idea es reforzar cada concepto, porque si yo continúo sobre una duda, el edificio se cae. Entonces yo tengo acá la estrella y acá está el planeta Tierra. Acá tengo 1000 millones de años. ¿Cómo se escribe 1000 millones de años? Bueno, Tengo 1000 millones de años. Esta es la distancia. No, 1000 millones de años. Que a través de. Es un ejemplo para que se entienda la idea por ahí que no se entendió antes. Yo tengo acá 1000 millones. ¿Cómo sé que tengo 1000 millones de años? Porque para yo poder ver esa luz, necesitan pasar 1000 millones. Porque esa luz necesita viajar para que la veamos. sí. ¿Entendés? Por eso, como yo acá la luz tiene 300.000 kilómetros por segundo, yo prende. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo determino? Lo que tarda en que yo la vea es la distancia que hay. Ya sé. Lo que tarda en ver el sol a luz. Lo que tardo yo, si yo no puedo ver una luz, si yo no veo una estrella, como dijiste vos antes, porque la distancia es tan grande que no hay un aparato que yo lo pueda observar. O sea, ¿quién es el que ve? El aparato que tiene una distancia. El aparato, ¿qué capacidad tiene? Tiene una capacidad para ver 1000 millones de kilómetros. Y esos 1000 millones de kilómetros, digamos, dividido por cuánta cantidad de tiempo, me va a dar. Si yo tengo 300.000 kilómetros para que sea un segundo, tengo que dividir 1000 millones, todo eso ahí me va a dar la cantidad de años. No. Tampoco me haga caminar la cabeza esta hora de la tarde. Bueno, digamos. Sí, Pero la idea es esta. Te voy a hacer... Está muy lejos, no la vemos. No, está muy lejos significa que existió... Ahí está, porque está muy lejos quiere decir que existió montones de años anteriores. Sí. Vamos a pasar al Sí, coso. por ejemplo, hay estrellas que dicen que ya explotaron y todavía no vemos la luz. Sí. Porque va viajando. Porque todavía está viajando. Todavía la vemos porque Claro, es porque... lejos que... ¿Qué sería? Sería ¿cómo se dice? La manifestación. Nosotros no vemos la estrella, vemos la manifestación de su luz. Claro. Yo no veo la luna, yo veo la manifestación del sol que a través de la luna puedo ver, no veo la... Claro, sí, sí. ¿Se entiende? O sea, nosotros vemos la manifestación de esa luz. Para que esa manifestación de esa luz se vea, tiene tanta cantidad. Bueno, eso es un método. Vamos después a hacer más hincapié para que se entienda mejor. Perdón, cambiando de tema.
¿Qué relación tiene con las... ¿Viste vos eso que hubo hace poco? Los meteoritos, ¿qué era? Ah, sí, meteorito. Sí. ¿Meteorito era? Meteoros ¿Dónde? que también a Que los cayeron y... Sí, me enteré. ¿Dónde? Meteoritos caen todo el tiempo. Así Sí, pero dicen. cayó uno y no sé qué si destruyó no sé qué parte de Norteamérica era, no sé si... ¿Qué viste la película 2012? No, sí salió. No hay meteoritos, dice, ¿verdad? También dice que hay ¿No lo meteoritos que destruyen. escuchaste? No escuché, pero hay meteoritos que destruyen No, cosas, que hacen cráteres. No me acuerdo dónde. Pero meteoro también le dicen a los fenómenos. Y que pasaba por acá y pasó de acá, iba a caer acá y pasó de largo. Según Claro, el meteoro, o sea, el tema es, varía el tamaño. El polvo cósmico, si no me equivoco, caen aproximadamente 25 toneladas de polvo cósmico por año Ah, miércoles. a la Tierra. por razón estamos así. Nos vamos a hundir entonces si no cae tanta cosa. Y Por ese, razón hay, tantas cosas que tenemos. mira, vamos a hacer un adelanto. Ese fue, mira, es buen comentario. Ese fue, lo vamos a adelantar un poquito en ese justo que dijiste vos. Eso fue lo que dijeron en la primera expedición a la Luna. La Luna no tiene, dicen que no tiene seres que interaccionan, seres vivos. Entonces, ¿qué pasa? Si la Luna tiene 10.000 millones de años, como dicen, y cae tanta cantidad de polvo, entonces cuando el cohete fue a la Luna, cuando baje, se iba a hundir. Entonces quisieron preparar, así hicieron. Salvo un científico dijo que no, que los estudios están mal hechos, la Luna tiene solo 10.000 años, 10.000 dijo Daniel, no decimos 10.000, nosotros no decimos que está correcto, ¿no? De eso estamos trayendo el estudio científico de un científico, no va a tener tanto polvo cósmico porque tiene 10.000 años, entonces el polvo va a ser muy poco. Cambio científico con esos cálculos fantásticos tipo película dijeron que había un polvo tan grande que hicieron, primero hicieron zapatos muy anchos para cuando bajen, hicieron un dispositivo que la nave cuando baje tenga podríamos llamarlo contrainyección, para que pueda volver a despegar, sin necesidad, sí. que pueda volver a despegar porque se va a terminar convirtiendo en una arena movediza. Ajá. Y después. No fue así porque como no era la cantidad de años que ellos dijeron que había, porque ¿qué pasa? Es como una casa que cae todo el tiempo polvo. Si nadie la barra, se va haciendo un polvo. Entonces eso decían de la Luna. Pero como los estudios científicos no eran correctos, cuando bajaron había polvo, no era que no. Pero no así, más aún cuando dijeron que quisieron clavar la bandera, clavaban sobre lo duro, como que no era tan así. Entonces como que si no sería porque habría un continuo movimiento en la Tierra, tendríamos, sí, como diríamos, estaríamos hundidos en el polvo, como una casa abandonada. Y la Luna se creía eso. Eso es otra cosa para demostrar otra equivocación de todos esos estudios que sacan. Que es lo que dijimos, que no es como la liebre me equivoqué en el peso, sino que hacer todo un planeamiento y justificar teorías trae mucho peligro. O sea, estábamos hablando de ir a la Luna, que Yo hace tripulación. rato que no le veo boliche. Claro, hay cosas que... Desde que vi Jurassic Park. Mira lo que Dios hacía. Sí, Jurassic Park. Porque hay un científico ahí que dice, ¿cómo puede ser que sean tan soberbios y manipulen genéticamente o sea, animales que naturalmente se extinguieron y por algo se extinguieron? Y el tipo le dio en la tecla. Pero bueno, esa es la realidad de todo, no de los clones, los humanos, bueno, la realidad. Es la soberbia que tiene. Ahora vamos al carbono 14. ¿Estamos hasta acá la idea, salvo la Sí. distancia entre la estrella y la Tierra? El carbono 14 es un método radioactivo. Vamos a ir despacio. Ya es un método radioactivo. Después también tenemos la ciencia, como dijimos, las eras, ¿cómo dijimos que se llaman las eras? Geológicas. Las eras geológicas que son, vamos a decir algunas, la paleontología, Mesozoica, Ah, está. había una, me acuerdo. Una era mesozoica. Acá está. La arqueozoica, proterozoico, paleozoico inferior, paleozoico superior, mesozoico, o sea, nombres muy complicados. Sí.
Después está otro método, que es la estratigrafía, que son los estratos de la Tierra. Y después está la geocronología, que estudia la cronología, el tiempo de la Tierra. Vamos a ver a poco. La estratigrafía consiste en la teoría de la evolución. Dice que primero se formó de la nada algo orgánico y después eso se fue complejizando, así, después se hizo los peces, después los peces vamos a hacer Sí. reptiles, después los reptiles los mamíferos, después se hizo el chango, el mono, después el mono se hizo el Homo sapiens y después estamos nosotros acá. Eso dice, o sea, Y el hace... ornitorrinco anda por ahí en el medio. Exactamente. Ahora, todo esto, porque me perdí un poquito, todo esto, ¿para qué? ¿Para demostrar qué? Para demostrar que la Tierra no tiene millones de años. Ah, vale, sí, ahora. Pero está muy bien. Es que esto que vos te perdiste es la clave de todo. Porque pregunta, Ra, ¿por qué pasa todo esto? Y porque la gente, al escuchar todo tan complejo, tan difícil, ya no pregunta, cree. ¿Qué es lo que le dice? Cree, porque ya preguntaba, como dijo Cecilia, a esta hora, mirá, se voy a pensar cuántos años tiene. Ya está, tiene millones, ¿qué importa? ¿Qué importa? Mirá, si tengo tantas cosas que ocuparme, me voy a ocupar si tengo Tenemos mi... 800.000 minutos en el día. Exactamente. Tengo el día, decime por lo menos que el día tenga, que me equivoqué, que tenga 28 horas, pero... Fuera distinto, entonces uno viviría más tranquilo y se dedicaría a estudiar. Claro, si me darían premio por cuántos años cuento, sí, pero ahí vemos esto. Entonces esto que aprovechan, ¿qué me importa? Aprovechan a hacer teorías, y no solo el que me importa, que diga otro tema que trajeron recién, la soberbia, esto de Sí. yo puedo controlar, yo puedo hacer. Sí, Si yo yo puedo digo el mundo ya está descubrir, hecho, yo ya puedo saber. ya tiene tantos años, no hay nada. El mundo, ¿quién lo creó? Lo creó Dios. ¿Y qué hay que hacer? Esto hay que hacer. ¿Y qué son? Y estudiamos todos. No, el ser humano no quiere saber eso. El ser humano no quiere ser empleado, quiere ser dueño. Pero como hijo del dueño, así. No comportarse como el, ¿entendés? Complejo lo que quiere. Entonces, ¿qué pasa? Esto trae como ¿qué pasa? Como dijimos, de 200 personas que le preguntamos, la gente te dice que el mundo tiene millones de años. Entonces, si nosotros le respondemos son pavadas, no sirve. Nosotros tenemos que justificar por qué decimos lo que dicen. Porque pobre persona, tal vez, ¿qué hizo? No quería escuchar palabras complejas, le gustó las palabras y ya está. Entonces esto se viene a traer para esto, para que uno eduque. ¿Por qué? Porque es esto, si alguien agarra, como empezamos en Shur, si alguien agarra la Torá y lee que hubo un principio, y él está convencido que hubo millones de años, es la excusa perfecta para no estudiar. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que en vez de estudiar conversaciones que hemos tenido con otra gente, por no estudiar la profundidad y entender, dice la Torah tiene muchos errores. ¿La estudiaste? No. Leí dos palabras. Ah, sí. Sí, te citan lo que Leí, supuestamente. entonces, y no, lo que pasa es que esto. Ah, ¿lo estudiaste? No. No sé si lo estudiar. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Profundizaste? No. No, por eso, entonces uno que tiene que empezar a poquito. ¿Cómo se profundiza? Al principio, si nosotros tenemos que justificar por qué decimos que el mundo tuvo principio. ¿Qué quiere decir que el mundo tuvo principio? ¿Qué quiere decir el cielo, la tierra, qué se creó, qué se armó, qué se formó? Nosotros, ¿en qué estamos de acuerdo con la ciencia? ¿Qué no estamos de acuerdo con la ciencia? Porque no estamos en contra de la ciencia. Eso. No estamos en contra de la ciencia. Lo que estamos a favor de la verdad. Un método bien utilizado saca un montón de cosas donde la ciencia a través de muchos códigos ha demostrado también para El método gente científico es positivo, pero para determinadas cosas que son más, digamos, más consistentes. exactamente, para cosas que se puedan medir. Hay cosas que se puedan medir. El método, todo lo que tenga La que ver con especulación científica es una y el método científico que logra comprobar determinadas cosas después, es mucho más. exactamente. Más completo. Por eso nosotros podemos leer la Torá y vemos que hay libros, hay uno muy lindo que se llama Arqueología y Teología, donde la Torá dice, acá pasó Jacob, se asentaron, y entonces las excavaciones muestran eso. Eso para ahí la ciencia de la arqueología puede mostrar y no sirve y está en lo correcto, o puede mostrar que existió esto, puede mostrar que existieron los gigantes, puede explicar por qué esto.
o explica cómo se encontró el arca de Noé en el monte Ararat, o trae pruebas, trae esto, lo Pero otro. entre nosotros entendemos el club gigante. Si vos le decís esto a cualquier persona, te dicen vos sos loco. Te dice que son locos de todas formas igual, pero... Sí, sí. Lo mismo que la existencia de la Atlántida y todo eso. En la Torá habla de eso. No dice la Atlántida, no dice determinada cosa, pero el mundo antes del diluvio era la Atlántida, ¿o no? Y el mundo antes era un continente entero. Era No sé si justamente la Atlántida por un tema, pero era un continente entero, o sea, se separó. Sí, existían Atlántida y Lemuria. Si viene ese tema, no me voy a meter porque mejor callar y parecer tonto antes que hablar y demostrarlo. Sí. Ese tema, la verdad que no me voy a meter, porque no sé, Se no estoy... hablaba hace poco de que estaba surgiendo. No. ¿Eh? Yo leí. Lo que pasa es que hay que ver la definición de la Atlántida. Hay que ver lo que llaman, una cosa es una isla hundida, otra cosa es un continente, otra cosa es lo que Hay un llamaban... montón de imaginarios sobre el tema. Entonces, algunos que todavía la siguen buscando dentro del mapa del mundo. Y en realidad es algo... Lo que pasa es que lo primero que hay que saber para buscar es que buscas. Si vos no sabés qué es lo que no buscás, cualquier cosa que encontrés puede parecer o podés pasar por el lado y nunca encontrarlo. Entonces esto también es esto es que lo dimos en otro shiur. Entre nosotros sabemos que existieron los gigantes, pero como nosotros sabemos, nuestra tarea es tratar de hacer que los otros también sepan, y tal vez si nosotros vamos con ciertos temas, la gente nos engancha, pero cuando yo hago, como digamos, que entiendan otros temas menos complejos o que más le gustan, porque hay gente que le gusta más una cosa que otro, yo los puedo atraer. Entonces, vamos en un caso personal mío. A mí me hablaban al principio, cuando yo empecé a estudiar, me hablaban de un montón de cosas que yo decía que estaban locos. Y como dije en otras oportunidades, son cosas que hoy repito. ¿Pero por qué? Porque esas cosas que yo creía que estaban locos, a mí no me acercaban a ningún lado. Pero entonces ellos usaron otras cosas que sí, y cuando me explicaron lo que me habían explicado, yo ya me había preparado el keli y el recipiente para absorber. Entonces nosotros a veces no tenemos que insistir a gente con temas que ellos, ¿cómo se llama? Son testarudos. No van a Nosotros creer. no van a creer. Nosotros tenemos que ir buscando, ¿cómo se llama? El tema donde ellos sí le interesen, Sí, ¿no? temas que al principio lleguen a uno. Exactamente, que lleguen, que tenga que ver con uno, que también que eleven a uno, porque que eleven, que lo pongan en una postura, porque si no lo ponen en una postura uno de importancia, de ser luz entre las naciones y todas esas cosas, el otro tampoco ve la necesidad. O sea, la necesidad es que cuando uno aprende Aleph, enseña Aleph. Cuando aprende Bet, enseña Bet. Y si se equivoca, vuelve a Aleph. No tiene de malo equivocarse. Lo importante es corregir y no enseñar cosas que uno no sabe, porque si no... Y citar las fuentes también, porque a veces uno que enseña, como enseña otro rab, uno puede decir, ah, mira, ¿dónde están? Entonces uno va a buscar rab, el rab muestra todo como dijimos ahí lo de esto de arqueología, que tenemos acá el libro, entonces uno puede decir, Rab Benishar mostró esto, entonces yo puedo ir en búsqueda de esto y comprobar, porque la gente necesita, ¿no? O sea, no es lo mejor creer por las pruebas, pero ayuda. Y hay gente que aún así que las pruebas no les sirven. Las pruebas no son ni para los creyentes ni para no creyentes. Son para los que tambalean. Para ellos son las pruebas. Porque el creyente no la necesita. Y el no creyente no le interesa. El que tambalea necesita un bastón para caminar bien. Para ellos son las pruebas. El creyente no se cuestiona. Exactamente. Exactamente, la fe. Pero bueno, el creyente para no cuestionarse tiene que reforzar todo el tiempo esa preparación, porque llega un momento que lo puede agarrar débil o puede venir alguien con lindas palabras y engatusarlo, envolverlo. Entonces para eso es, digamos, la importancia que vemos. Nosotros vemos la importancia de esto. Sabemos que el mundo no tiene tanta cantidad de años, pero necesitamos saber cómo explicarla, eso como dijimos al principio, explicarle a la Claro que gente. si vos esto le explicas a una persona
que no querer nada es inútil. Inútil. Pero nosotros no sabemos ¿Hasta dónde puede llegar? hasta dónde puede llegar. Nosotros lo que hacemos le explicamos. Si él pone cara de... Se iluminó, porque a veces el que no cree nada se ilumina. Pero mi hija, no, me decía yo soy atea y ahora está yendo mi hija está yendo a Morayá. Allá, soy a unos cuantos, en Carlos Paz, se tiene que ir hasta Córdoba, hasta no sé dónde. Por eso hay Está más... hablando con términos judaicos y todo. Por eso, todos pueden hacer un clic. O sea, no hay personas. La verdad que me tocó a mí, siempre decía el cuento, me tocó a mí estar en otro país y yo viajaba al trabajo durante varios meses, 1 hora todos los días. Cruzaba la autopista y viajaba todos los días. Y busqué y siempre me hablaron bien de una escuela. Estaban viendo una escuela. Y a mí me hablaban chino, ponían como era otro país, yo no salía a las calles. Y un día, después de meses, el tráfico se frenó. Como se frenaba siempre, no es que ese día. Y miré para el costado, y ahí abajo, o sea, era solo bajar, tipo como bajador, estaba la escuela, con un cartel gigantesco. ¿Escuela se hizo ese día? No. Siempre estuvo. No la viste nunca. No la vi nunca presté atención. Hubo un día que uno hizo un clic. Entonces, ¿para qué? Nosotros no tenemos que taladrar al que no quiere escuchar. Seguro. No tengo que taladrar a nadie, en verdad, pero quiere decir, nosotros tenemos que contar y él te va a decir, sí quiero escuchar. Y a veces nosotros también podemos decir ser un canal, no ser directamente. A veces puedo decir, mira, la verdad a mí me gusta mucho saber un tema sobre ciertas cosas. Entonces yo digo, mira, podéis hablar con el Rav tanto, que él se caracteriza, que se especializa, sabe muy bien el tema, y eso también, eso hizo un clic. Ahora, no hay persona que no se magnetice cuando vos hablas bien, correctamente, y cuando vos empezás a dar luz sobre algo. Yo he visto, por ejemplo, casos de gente que nada que ver, o gente que también es buscadora de la verdad, pero que está desvariando por cualquier parte, y yo lo he visto a Vladimir como les habla así tranquilamente, empieza a hablar, o me ha pasado a mí misma, ¿no es cierto? Pero mucho. sí, pero con qué suavidad, y empieza a llevarlo, y la gente él es magnético, se le pega, Claro, o sea, lo aman, porque tiene toda una suavidad y los va llevando, y aparte de hablar de temas profundos, todo el mundo busca la verdad. Esa es la realidad. no solo eso, hay una característica de una persona que es la característica de la certeza. ¿La qué? De la certeza. La certeza. La certeza, cuando vos vas a hablar con alguien y él se da cuenta. No. Cuando él se da cuenta que lo que vos no querés obligarlo a él y vos estás convencido de lo que decís, él te mira y se pregunta, tal vez tenga razón. Y si, como dijo Cecilia, y si le interesa la verdad, te va a seguir escuchando, te va a seguir. Pero si esto pasa, y lo comentamos mucho con los chicos de que van a estudiar, que son nuevos y que hacen teshuvá. Si vos haces teshuvá, los chicos, y ya pones mala cara, y estás todo el tiempo protestando, y te peleas con tus padres no van a ver algo bueno en vos. No, en ningún momento vas a decirle que le vaya a hablar y nadie va a creer que vos estás que vos estás yendo por un camino que te gusta. Tus dificultades, convertirlas en fortalezas. Pero cuesta. Seguro que cuesta. No, obviamente, es que es un concepto que había hoy en día, ¿cómo se llama? Que lo estábamos hablando justo con alguien. Este concepto es, uno quiere ser titular o suplente. La persona que quiere ser titular no puede pensar que no cuesta. ¿Qué quiere decir titular? Quiere decir yo participo de la vida. Hay mucha gente que pasa la vida, como dijo una vez el psicólogo, que pasa la vida fuera de la cancha. Fuera de la cancha, o sea, todo le da lo mismo, no responde, no se hace cargo de nada, no se plantea nada, pasa nada. Y
situaciones le pasa eso cuando quiere conseguir pareja, porque no se anima, porque esto queda fuera de la cancha, cuando quiere conseguir un trabajo, no sabe cómo hacer todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que quiere jugar y ser titular, él no está pensando que es fácil. El que no, el que quiere ser suplente dice, bueno, ¿qué importa? Pero pasa a veces que el suplente terminó quedando fuera de la cancha. El suplente quiere ser titular. Está al revés preguntando qué más puedo hacer. Está preguntando, ¿puedo venir el martes a practicar? ¿Puedo venir el jueves a practicar? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer el otro? Estábamos hablando el otro el domingo con un chico. Que le digo, hay chicos que, bueno, Baruch Hashem son más innatos y tienen más encanto. Más encanto para que un chico, para conseguir pareja, tiene más encanto. Y no saben ni ellos cómo hacen, pero como que ya caen en gracia más fácil. Vos, bueno, tendrás otras virtudes, pero entonces como vos no tenés eso que sabés que necesitas y te quedás fuera, porque ¿qué quiere decir te quedás fuera? Y te haces el amigo y te quedas siempre amigo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Te tenés que preparar. El que tiene el encanto tendrá esa virtud y le faltará otra. Vos te preparás, entonces sabés qué es lo que necesita el sexo femenino, una cosa, qué es lo que necesita el sexo masculino, otra cosa. Entonces, cuando la persona venga y te cuente unas cosas, vos vas a saber cómo te preparás, agarrás un libro. Yo le digo, hay un libro muy bueno que es un bestseller. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, recomendado totalmente. Que ahí te explica, y ahí no solo eso te explica, las parejas que ya están formadas se salvan de un montón de cosas preparándose. Esto es. Entonces la persona que se prepara, cuando te viene a contar, ya el panim, por eso dicen, ¿cómo se llama el cerebro? Moaj. ¿Por qué? Porque aquí me da otra oportunidad de traer a Rabin. Moaj es Mavet Bejaim. Mavet es la muerte, Hasbeyalo. Jaim es la vida. En el cerebro está la muerte o la vida. ¿Qué significa? Que está el maquillaje externo. Si yo me comporto como Hasbeyalo, un muerto en vida, no me convenzo ni a mí mismo. Si yo conozco, por eso también los Hasbeyalo, los que son oradores, que no traen nada bueno, tienen tanta certeza y seriedad que convence. Entonces, el caso acá, como estábamos trayendo, es que él tiene tanta certeza y lo vive como bueno que ya lo transmite sin hablar. Entonces, ya cuando habla, la gente necesita contagiarse, necesita absorber, la gente necesita absorber energía. ¿Y nosotros para qué aprendemos esto? Para darle energía. ¿Cómo le damos energía? Creándola. ¿Cómo nos creamos la energía? De adentro, así dice, nadie dice nadie te puede arruinar el día, el único que te arruina el día sos vos mismo. ¿Por qué? Está bien, muy fácil hablarlo, muy fácil, no, estamos de acuerdo, no me siento ajeno, muy fácil hablarlo. Pero ¿cómo se hace? Uno, si viene alguien y le dice, ¿cómo? Uno le dice un adjetivo calificativo no lindo, pero se le dice un buen amigo, está todo bien. Ahora viene la persona que no me agrada y me lo dice y está todo mal. ¿Quién me lo dijo? ¿Quién fue? Si me dijo lo mismo. Yo tengo que crear esa energía, pero dice Rabbi Nachman algo increíble. Nosotros somos chispa divina de Hashem, o sea, nuestra Neshama es... Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra energía es infinita. Pero ¿qué pasa? Lo dijimos en la clase pasada y lo repetimos hasta el cansancio. No estamos abriendo la canilla, no estamos enchufando el celular para recargar. Y nosotros, ¿por qué la persona, dice Rabanija, ¿por qué la persona duerme? La persona duerme para que la Neshama recargue energía, no el cuerpo. El cuerpo no recarga energía cuando uno duerme. ¿Ah, sí? Claro, porque usted puede estar todo, imagínese un chico de 20 años, que esté todo el día paviando, como quien dice. Llega la noche, ¿duerme o no duerme? Bueno, ¿Por qué? Si no hizo nada en todo el día. ¿Qué se cansó? Tuvo una casa, miró la televisión, miró todas las pruebas. está creciendo. Estoy diciendo, vamos a un hombre de 40 años mismo. Porque el cuerpo no es el que necesita descansar. El cuerpo cuando necesita descansar te dice, pará. Son las 3 de la tarde y te dice, levantame los pies porque no te los puedo mover. Levantame el brazo. Por eso estoy tan cansada todos estos días. Me murió una gatita, estuve cuidándola y me despertaba todas las noches. Exactamente, por eso, si nosotros
Imaginemos que nos quedamos sentados, pero no cerramos los ojos. ¿El cuerpo está cansado de qué? O sea, por eso tenemos que dormir, pero porque la Neyamá necesita salir. La Neyamá no, o sea, tendríamos que ir al concepto en otro día, si Dios quiere, no la semana que viene, pero vamos a ver el concepto de sueños. Qué es lo que sale, qué es lo que queda, por qué la tumba, por qué es Eso es necesario. interesante también, ¿eh? Eso lo vamos a ver. Pero quiere decir, la que necesita reforzar, por eso, y si nuestra Neyamá está preparada, sube más alto. Por eso los sueños proféticos y los sueños que cosas la gente puede ver porque su Neyamá sube más alto. Más alto. ¿Por qué? Porque está preparada. Necesita recargar, volver a su fuente. Que la fuente, metafóricamente volver a su fuente porque la fuente está acá abajo también, ayer. Por eso nosotros necesitamos transmitir energía. Pero si nosotros viene alguien y decimos el mundo tiene, aunque estamos seguros, el mundo tiene 5.700 años. Sí, el mundo tiene millones. ¿Con esto alcanza? Tenemos que transmitir La sonrisa tuya, Pinazo, muy contundente. Y nos quedamos así hasta que la sonrisa convenza. Hasta que la sonrisa, no, son todas herramientas de un mismo. Eso me sonó. Amén. Son todas herramientas que uno necesita transmitir. Ahora ya llegamos al tiempo. Vamos a reforzar porque hay cosas la semana que viene sobre este tema, pero es necesario que uno pueda explicar los conceptos, por lo menos para que él se interese. Si yo me veo que el concepto, mirá, las eras geológicas, como se llama, las eras geológicas no están en orden. Entonces eso lo íbamos a ver más adelante, pero le doy un tip. Las eras geológicas no están en orden. ¿Qué quiere decir no están en orden? Lo que los científicos llaman que está en más viejo, no está abajo de todo. Está en el medio, y lo que llaman que es más nuevo. Hay veces que han encontrado un dinosaurio con un hombre enterrado al lado. ¿Cómo? Dinosaurio, un fósil con un hombre enterrado al lado. Como si son de diferente época. ¿Cómo es? O no, tal vez no son de diferente época. O tal vez no es así. No, también hay movimientos de la Tierra. Exactamente, pero hay movimiento de la Tierra en todo el mundo. Todo el tiempo, en todos lados, el movimiento de la Tierra. Hay No, pero 17... se supone que cuando no te voy a discutir lo que el No, concepto en sí, pero pueden haber todo tipo de cuestiones, o sea, se supone que cuando se hundieron los